Hola gente de YouTube, espero que estén bien. Hoy les traigo un nuevo fic. Mencioné múltiples veces que quería hacer otra, aunque tuve muchas ideas ninguna me convencía, no encontré nada original para hacer, luego pensé. ¿Hay algún fic de reencarnado en hijo de Olmigut? Encontré muchas de hijo de All for One, pero no del Olmigut, así que me dispuse a crear una. Me tomaré ciertas libertades en la escritura y la forma de su estructuración de la historia, se darán cuenta de cuáles van a ser esos cambios rápidamente, así que es mejor que ya empecemos con el fic. Prólogo. En el balcón de un modesto penthouse, la suave brisa nocturna acariciaba el rostro de Jonathan. El tintineo de unas campanas, movidas por el viento, resonaba en el aire, acompañando lo que serían sus últimos momentos de vida. La ciudad brillaba a sus pies, indiferente al drama que se desarrollaba en las alturas. Jonathan, sin embargo, no podía evitar pensar en cómo había llegado a este punto. Debí haberlo visto venir, pensó mientras apretaba con fuerza la copa de vino tinto en su mano. La traición siempre viene de aquellos en quienes confías más. Había recibido información de que uno de sus empleados trabajaba para la competencia. No era un detalle menor. Su trabajo no era precisamente legal, y Jin no Tsuki, una poderosa mafia japonesa liderada por un hombre conocido como Kai, no estaba contenta con él. Jonathan había acabado con gran parte de su gente semanas atrás, y ahora ellos buscaban venganza. Sin embargo, lo que Jonathan no esperaba era que la traición viniera desde dentro. Uno de los hombres a los que consideraba un amigo cercano, alguien en quien había confiado ciegamente durante años, lo había vendido. Y ahora ese mismo hombre estaba detrás de él. El sonido del disparo rompió la calma del balcón. Una Beretta 92 había sido su verdugo. Sintió el impacto en la espalda antes de escuchar el eco del disparo resonar en el aire. Su copa de vino cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos mientras él tambaleaba hacia adelante. Así termina todo, pensó mientras llevaba una mano temblorosa a su pecho, sintiendo como la sangre comenzaba a empapar su camisa. El dolor era insoportable. Un ardor agudo e intenso se extendía por todo su torso. Intentó girarse para enfrentar a su atacante, pero sus piernas no respondieron. Cayó al suelo con un golpe seco, jadeando mientras el aire escapaba de sus pulmones perforados. Su amigo lo miró desde lo alto con una expresión fría y calculadora. No había rastro de remordimiento en sus ojos. Es solo negocios, dijo el hombre antes de darse la vuelta y dejarlo allí, desangrándose en el suelo del balcón. Jonathan intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Sentía como la sangre se acumulaba en su pecho. Cada respiración era más difícil que la anterior. Su visión comenzó a nublarse mientras el hemotórax masivo, la acumulación de sangre en la cavidad torácica, y el shock hipovolémico hacían estragos en su cuerpo. 10 minutos o menos, pensó con amargura mientras sentía como la vida se le escapaba lentamente. Eso es todo lo que me queda. En esos 10 minutos de agonía, los arrepentimientos comenzaron a inundar su mente como una avalancha imparable. Podría haber seguido una carrera legítima. Incluso llegó a estar inscrito en una facultad de medicina antes de abandonar todo por ambición. Podría haber tenido una vida tranquila y honesta, pero eligió rodearse de personas peligrosas y formar parte del mundo del crimen organizado. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Nunca construyó algo verdaderamente duradero. Ayudó a algunas personas, sí, pero también destruyó muchas vidas por lo que él consideraba un bien mayor. Ahora se daba cuenta de que todo eso no significaba nada. Mi vida podría ser una película, pero una trágica, pensó con amargura mientras sentía como su conciencia comenzaba a desvanecerse. Sin darse cuenta, comenzó a correr hacia una luz brillante que aparecía frente a él. La luz al final del túnel, cálida y reconfortante. Apenas podía escuchar un sonido agudo que resonaba en sus oídos mientras avanzaba hacia ella. La sensación cambió repentinamente. Algo pegajoso lo rodeaba. Era incómodo y extraño. Intentó moverse, pero no podía controlar su cuerpo. Entonces sintió unas manos cálidas tomándolo con suavidad. Cuando esas manos lo levantaron, su mente finalmente se apagó, para no volver a encenderse durante mucho tiempo.
En una sala de parto llena de actividad frenética, las luces brillantes iluminaban cada rincón, mientras las enfermeras trabajaban diligentemente alrededor del recién nacido. Es una pena, comentó una enfermera con voz cargada de pesar mientras envolvía al bebé en una manta suave. Si ella solo hubiera podido seguir adelante, ahora estaría cargando a este niño. Otra enfermera asintió tristemente mientras revisaba los monitores apagados junto a la cama vacía donde minutos antes había estado la madre del bebé. Ella dijo que esto era lo mejor, respondió la segunda enfermera con un suspiro cansado. Pero ahora, ¿cómo lo tomará el señor Yaji? No lo sé, murmuró la primera enfermera mientras miraba al hombre rubio que sostenía al bebé entre sus brazos con cuidado extremo. No muy bien, imagino. Y encima, añadió la segunda enfermera con voz más baja, para evitar ser escuchada por Olmigt, la muerte de la número 6 tampoco tardará en esparcirse. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando los primeros periódicos llegaron a los kioscos de Minato, Tokio. En la portada, un titular en letras grandes captaba la atención de todos los transeúntes. Nace el hijo del símbolo de la paz. Dos hombres se detuvieron frente al puesto de periódicos, sus ojos fijos en la noticia del día. ¿Lo has visto, Tanaka? Olmigt es padre, dijo uno de ellos, tomando un ejemplar con manos temblorosas. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y curiosidad. Tanaka se inclinó para leer mejor, ajustándose las gafas. Increíble, llamada. Me pregunto cómo será el pequeño. ¿Te imaginas crecer con Olmigt como padre? Llamada soltó una carcajada. Probablemente el niño aprenderá a decir plus ultra antes que papá. Mientras la ciudad despertaba con la noticia, en el Hospital General de Minato, Olmigt se encontraba en una montaña rusa emocional. Sostenía a su recién nacido hijo en brazos, una mezcla de alegría y dolor reflejada en su rostro demacrado. Es tan pequeño, pensó Olmigt, observando los diminutos dedos de su recién nacido. Sus enormes manos, acostumbradas a enfrentar villanos y levantar escombros, ahora temblaban ligeramente al sostener a su hijo. Tan frágil, señor Yaji, dijo suavemente una enfermera, entrando a la habitación. Su voz, aunque profesional, tenía un tono de compasión que hizo que Olmigt levantara la mirada. Necesito hablar con usted. Olmigt notó la expresión sombría de la enfermera. Un escalofrío recorrió su espalda, erizando cada vello de su cuerpo. El silencio en la habitación se volvió pesado, casi tangible. ¿Qué sucede?, preguntó, su voz apenas un susurro ronco. Inconscientemente, apretó un poco más a su hijo contra su pecho. La enfermera tomó aire antes de hablar, sus ojos evitando el contacto directo. Lo siento mucho, señor Yaji. Hicimos todo lo humanamente posible, pero, hizo una pausa, como si las palabras siguientes fueran demasiado pesadas. Su pareja no sobrevivió al parto. El mundo pareció detenerse para Olmigt. El sonido de los monitores, el murmullo del hospital, todo se desvaneció. Solo podía escuchar el suave respirar del niño en sus brazos. No, no puede ser, murmuró Olmigt, su voz quebrándose. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Ella era tan fuerte. Siempre decía que estaría allí para ver crecer a nuestro hijo. La enfermera se acercó, colocando una mano en su hombro. Lo lamento profundamente, señor Yaji. Si necesita algo, cualquier cosa, todo el personal está a su disposición. ¿Quiere que llamemos a alguien? Olmigt negó con la cabeza, incapaz de formar palabras. Su mirada estaba fija en el rostro de su hijo, que dormía plácidamente, ajeno a la tragedia que acababa de ocurrir. Acariciando suavemente la mejilla del bebé, una lágrima cayó sobre la manta que lo envolvía. Nunca estarás solo. Seré tu fuerza, tu guía, tu héroe. Haré que tu madre se sienta orgullosa desde donde esté. Pequeño, susurró Olmigt, su voz cargada de emoción. Tu madre, ella era la mujer más valiente y amable que he conocido. Te contaré todo sobre ella cuando crezcas. Como si entendiera las palabras de su padre, el bebé abrió los ojos por primera vez. Olmigt contuvo el aliento al verlos, tan parecidos a los de su madre. Eran de un azul profundo, como el cielo justo antes del amanecer. Toshinori, dijo una voz ronca desde la puerta. Olmigt se giró para ver a su viejo mentor, Gran Torino, de pie en el umbral.
El anciano héroe parecía haber envejecido 10 años en un instante. Lo siento mucho, muchacho. Vine tan pronto como me enteré. Olmigt asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Gran Torino se acercó, sus pasos lentos y pesados. Miró al bebé con una mezcla de tristeza y esperanza. ¿Cómo lo llamarás?, preguntó el anciano héroe, su voz suavizándose al ver al bebé. Olmigt miró a su hijo, recordando las conversaciones que había tenido con su pareja sobre nombres. Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. Takeru, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Ella quería llamarlo Takeru. Decía que significaba guerrero y que nuestro hijo sería fuerte y valiente. Gran Torino asintió, colocando una mano en el hombro de Olmigt. Es un buen nombre. Un nombre fuerte para el hijo de dos personas increíbles. Sensei, dijo Olmigt, su voz quebrándose. ¿Cómo voy a hacer esto solo? ¿Cómo puedo ser el símbolo de la paz y un padre al mismo tiempo? Gran Torino apretó el hombro de su antiguo alumno. No estás solo, Toshinori. Nunca lo estarás. Tienes amigos, tienes a la agencia, me tienes a mí. Criaremos a este niño juntos, como una familia. Olmigt miró a su mentor, gratitud brillando en sus ojos llenos de lágrimas. Gracias, Sensei. Luego de un tiempo Gran Torino tuvo que irse, dejando a Olmigt solo en lo que el anciano regresaba con algo de comer. La puerta de la sala donde Olmigt estaba fue tocada suavemente, un sonido apenas perceptible en el silencio cargado de emociones. Pase, dijo el robusto hombre, sin molestarse en cubrir la humedad que aún brillaba en sus ojos. Su voz sonó grave, apagada, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. Con permiso, dijo un hombre con bata blanca al entrar. Traía una tableta en las manos, un objeto común que no habría llamado la atención si no fuera por la seriedad que emanaba de su rostro. Se detuvo a unos pasos del héroe, como si temiera acercarse demasiado. Olmigt comenzó con una voz suave, casi cautelosa, solo quería hacerle saber que podrá llevarse a su hijo esta noche sin problemas. Solo tiene que firmar unos documentos antes de hacerlo. El doctor esperó una respuesta, pero el silencio fue lo único que obtuvo. Olmigt no levantó la mirada del pequeño Takeru, quien dormía plácidamente en sus brazos, ajeno al dolor y la tragedia que envolvían ese momento. El doctor tragó saliva, sintiendo cómo el peso de la situación se hacía más denso. Habían perdido a una heroína valiosa esa tarde, una pérdida que resonaba con fuerza en todo el hospital. Pero para él, como médico encargado del caso, el peso era aún mayor. La responsabilidad de comunicar estas noticias al símbolo de la paz lo hacía sentirse pequeño e impotente. También quería comunicarle algo más, añadió el doctor tras un breve silencio, pasando su dedo por la pantalla de la tableta hasta encontrar lo que buscaba. Se trata de su hijo. Al notar cómo Olmigt levantaba ligeramente la cabeza, continuó. Aparentemente, su hijo nació con un Kirk de mutación, muy parecido al Kirk emisor de la señorita Akiko. Olmigt desvió lentamente su mirada hacia el rostro del pequeño Takeru. Sus ojos estaban cansados y llenos de tristeza, pero había algo más allí, un destello de curiosidad y preocupación. «Un Kirk mutante dices», murmuró, su voz apenas audible. El doctor asintió con cautela antes de continuar. «Sí, si quiere obtener más detalles sobre esto, le sugiero que venga conmigo a mi oficina. Será más fácil explicarlo allí». Olmigt dudó por un momento. No quería quedarse ni un minuto más en ese hospital. Deseaba marcharse a casa, arrojarse a su cama y dejar que todo el peso del día lo aplastara por completo. Pero sabía que no podía permitirse ese lujo todavía. Si había algo importante relacionado con Takeru, tenía que escucharlo. «Está bien», respondió finalmente con un suspiro pesado. Ajustó al bebé en sus brazos y se levantó con movimientos lentos y medidos. El camino hacia la oficina del doctor fue silencioso. Los pasos resonaban suavemente en los pasillos vacíos del hospital mientras Olmigt seguía al médico sin decir una palabra. Cuando finalmente llegaron a la oficina, el doctor le indicó una silla frente a su escritorio. «Por favor, tome asiento», dijo mientras se acomodaba detrás del escritorio y encendía su computadora. Olmigt se sentó con cuidado, sosteniendo a Takeru contra su pecho como si temiera que pudiera desaparecer si lo soltaba.
El doctor tomó algunos documentos y se los entregó al héroe antes de comenzar a hablar. Como sabrá, Olmigt, comenzó con tono profesional pero empático, la señorita Akiko poseía un Kirk llamado Cuerpo Fortalecido Emisor. Este Kirk le permitía aumentar significativamente todas sus aptitudes físicas, fuerza, velocidad, resistencia, agilidad, incluso su capacidad de recuperación e inteligencia. Era un Kirk increíblemente completo para alguien en el campo heroico. Olmigt asintió lentamente mientras escuchaba las palabras del doctor. Aunque no quería seguir oyendo sobre Akiko, cada mención era como una daga, clavándose más profundamente en su corazón, pero sabía que debía prestar atención. Su hijo, continuó el médico tras una breve pausa para observar la reacción del héroe, aparentemente heredó un Kirk muy similar al de la señorita Akiko, pero hay diferencias importantes. Hizo una pausa para asegurarse de que Olmigt estuviera escuchando antes de continuar. El Kirk de Takeru es mutante. Olmigt levantó ligeramente la cabeza al escuchar esto último. Había algo en esa palabra, mutante, que despertaba tanto interés como preocupación. Hasta ahora, su hijo no tenía ningún rango distintivo que pudiera asociarse con un Kirk de mutación. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Olmigt finalmente, rompiendo el silencio con una voz ronca y cansada. El doctor tomó aire antes de responder. Un Kirk mutante significa que altera permanentemente ciertas características físicas o fisiológicas del usuario desde el nacimiento. Señaló algo en la pantalla de su computadora antes de continuar. En este caso específico, aunque Takeru no presenta rasgos físicos distintivos visibles como alas o garras, sí hay alteraciones significativas a nivel celular y sistémico. Olmigt frunció ligeramente el ceño mientras procesaba esta información. Por ejemplo, continuó el doctor con algo más de entusiasmo en su voz, al hablar sobre los detalles técnicos del Kirk. Las fibras musculares del niño son más densas y eficientes que las normales. Esto significa que probablemente tendrá mayor fuerza y resistencia en el futuro sin necesidad de desarrollar un gran volumen muscular visible. Hizo una pausa para observar la reacción del héroe antes de añadir: además, hemos notado que su densidad ósea también es diferente. Sus huesos parecen ser mucho más duraderos sin ser más pesados. El médico dejó escapar una pequeña sonrisa mientras hablaba sobre este último detalle. Claramente estaba fascinado por las características únicas del Kirk del niño. Como sabrá, añadió finalmente mientras miraba directamente a Olmigt, los Kirks tienden a volverse más fuertes con cada generación. En este caso, parece que Takeru ha heredado una versión mejorada del Kirk de la señorita Akiko. Olmigt permaneció en silencio durante varios segundos tras escuchar esto último. Miró al pequeño Takeru en sus brazos. El bebé seguía durmiendo plácidamente sin saber nada sobre las expectativas o responsabilidades que ya comenzaban a acumularse sobre él. Akiko, pensó Olmigt mientras acariciaba suavemente la frente del niño con un dedo tembloroso, nuestro hijo tiene tu fuerza. Finalmente levantó la mirada hacia el doctor y asintió lentamente. Gracias por informarme, dijo con voz baja pero firme. El médico asintió respetuosamente antes de levantarse para despedirlo. Si necesita algo más o tiene preguntas adicionales sobre el desarrollo del niño, no dude en contactarme. Olmigt se puso de pie con cuidado y ajustó nuevamente al bebé entre sus brazos antes de salir lentamente de la oficina. Antes de que Olmigt estuviera por salir, el doctor lo detuvo con una última advertencia. Señor Yagi, tenga cuidado al salir, dijo, su voz cargada de preocupación. Lamento informarle que aparentemente alguien filtró su llegada y las razones de la misma. Estamos investigando quién fue, pero de momento quiero advertirle que hay mucha gente amontonada en la entrada del hospital, incluyendo varios noticieros. Olmigt solo sacudió la cabeza, su expresión una mezcla de cansancio y resignación. Me iré por otro lado, respondió, su voz apenas un murmullo. Cuando el héroe salió, el doctor llevó sus manos a su frente, dejando escapar un suspiro de frustración. Esto está muy mal, soltó, su voz baja y exasperada. Se quedó un momento allí, contemplando las posibles repercusiones de esta filtración. Tal como había dicho, Toshinori optó por una salida alternativa. Se movió con cautela por los pasillos menos transitados del hospital, sosteniendo a Takeru protectoramente contra su pecho.
Llegó rápidamente al estacionamiento, evitando hábilmente cualquier encuentro con la prensa. No estaba de humor para enfrentarlos. La idea de tener que mantener su fachada de símbolo de la paz en ese momento le resultaba insoportable. ¿Por qué siempre tienen que hacer noticia de todo lo que hago?, pensó con amargura mientras caminaba hacia su vehículo. ¿Es esta la carga que conlleva ser el número 1 de Japón? Espera, muchacho, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. All Might se giró para ver a Gran Torino acercándose, y se reprendió internamente por haber olvidado a su mentor. Sensei, respondió, su voz vacilando ligeramente. Notó que el hombre mayor traía una caja en sus manos. Gran Torino, aparentemente ajeno al estado emocional de su antiguo alumno, comentó casualmente. ¿Puedes creerlo? Tenía taiyaki en la cafetería. Pasó junto a Toshinori y se dirigió directamente al auto. All Might observó, algo confundido, cómo Gran Torino abría la puerta trasera del vehículo. ¿Quiere que lo lleve a algún lado?, preguntó, pero el anciano lo ignoró, concentrado en su tarea. Al mirar el interior del auto, Gran Torino notó un pequeño asiento para bebé en la parte trasera. Sin decir palabra, extendió sus brazos hacia Takeru. «Déjame ponerlo», dijo simplemente. Toshinori, aunque desconcertado por la actitud inusualmente tranquila de su mentor, le entregó al bebé con cuidado. Gran Torino colocó a Takeru en el asiento con una delicadeza que sorprendió al héroe. El bebé no emitió ni un sonido durante el proceso. «Es muy tranquilo», observó Gran Torino, su voz suavizándose al mirar al pequeño. Toshinori ya se había acomodado en el asiento del conductor, su imponente figura apenas contenida por el espacio. «Sí, es muy tranquilo», respondió, su voz cargada de emociones contenidas. Arrancó el auto, dirigiéndose hacia la casa que había comprado con tantas ilusiones. Ese pensamiento, tan vago ahora, le provocó una punzada de dolor. La había adquirido para vivir en tranquilidad con su familia, pero ahora no sabía qué hacer. Se sentía incompleto, perdido. Mientras conducía por las calles de la ciudad, inconscientemente, lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Gran Torino, desde el asiento trasero, observaba en silencio. Veía al hombre que sonreía al público, al símbolo de la paz, desmoronarse lentamente bajo el peso de su pérdida. «Toshinori», dijo finalmente Gran Torino, rompiendo el pesado silencio. «No tienes que ser fuerte todo el tiempo. No aquí, no conmigo». All Might apretó el volante con fuerza, sus nudillos blanqueándose. «Yo, no sé si puedo hacer esto, Sensei», admitió, su voz quebrándose. «¿Cómo puedo ser un buen padre cuando ni siquiera puedo?» No pudo terminar la frase. Gran Torino suspiró suavemente. «Nadie nace sabiendo ser padre, muchacho. Ni siquiera el símbolo de la paz. Pero tienes algo que muchos no tienen, un corazón enorme y la voluntad de hacer lo correcto». Toshinori asintió levemente, agradecido por las palabras de su mentor. El resto del viaje transcurrió en un silencio más cómodo, interrumpido ocasionalmente por los suaves sonidos de Takeru durmiendo. Cuando finalmente llegaron a la casa, All Might apagó el motor y se quedó sentado un momento, reuniendo fuerzas para enfrentar esta nueva realidad. ¿Listo?, preguntó Gran Torino suavemente. All Might tomó una respiración profunda. «Listo», respondió, su voz encontrando un poco de su fuerza habitual. Juntos, el héroe y su mentor salieron del auto, llevando al pequeño Takeru hacia su nuevo hogar. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de desafíos, pero también de esperanza. All Might sabía que no sería fácil, pero con el apoyo de personas como Gran Torino, tal vez, solo tal vez, podría ser el padre que Takeru necesitaba y el héroe que el mundo esperaba. Fin del prólogo. Espero verdaderamente que les gustará. Si este fic recibe apoyo escribiré más, este sábado y domingo me enfocaré en la otra teoría, así que comenten si les gustó este prólogo. Tengo muchas ideas para este fic, así que si les gusta, como dije antes, dejen su like. Sin nada más que decir, nos vemos en otro video.